¿Cómo están? ¿Contentos? ¿La iglesia está llena? Amén. La prédica de hoy se llama Administradores de su gracia. ¿Qué significa ser un administrador? Alguien que administra. Ordenar, ¿qué más? Controla. Hoy se estudia mucho que administración de empresas. El administrador es alguien que tiene los recursos de alguien, de una persona, de una empresa, y busca potenciar y llevarlos al máximo, ¿sí? Y hay una historia que quiero arrancar justamente en el año 75, era el auge de las cámaras fotográficas. ¿Cuántas de aquí personas han usado una cámara fotográfica Kodak? No, pero sí he tenido mi maquinita. La maquinita con rollo, que tenían que ir a revelar la foto, se tardaba entre un día y una semana. Bueno, en el 75 Kodak dominaba el 90% del mercado en Estados Unidos. Y en el 75 viene un ingeniero fotográfico, Steve Sampson, dice, y le presenta a la junta de Kodak, acá tengo la primera cámara digital. La cámara donde la gente no va a tener necesidad de qué, de sacar una foto, esperar una semana para ver la foto, ya la va a tener impresa en ese mismo momento. ¿Y qué dijeron los CEO de Kodak? Como buenos administradores dijeron no. ¿Por qué? Porque Kodak tenía un gran negocio con lo que es el papel fotográfico. La mayor ganancia de Kodak no era en sí la cámara fotográfica, sino el papel. Entonces el proyecto quedó guardado ahí por 20 años. En el 2002 salen las primeras cámaras fotográficas que no las saca Kodak. Y esto significa que un boom en el mercado. La cosa instantánea, la cosa rápida, justamente. Y Kodak en el 75 de dominar el mercado, tener 100.000 empleados y tener 35 lugares apostados en todo el país, al 2007, 5 años después del boom, solamente le quedan 7.500 empleados y una sede. 2012, Kodak termina de existir. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, por no querer perder un negocio actual, se privaron de un avance de 20 años al resto de la competencia. Y hoy expertos de mercado dicen que si Kodak hubiese tenido esa cámara digital 20 años de adelanto, hoy Kodak sería un monstruo tecnológico. Hasta incluso podría dominar el mercado de ¿qué? De los celulares. ¿Por qué compra un celular? ¿Qué es lo primero que se fija la gente? La cámara. Entonces estamos hablando de que hoy Kodak no existe más porque esos CEOs, esos administradores privaron un conocimiento y no se animaron a explotarlo. Y hoy Kodak no existe. Y a veces los cristianos somos como los gerentes de Kodak. Privamos el conocimiento a la iglesia. No nos animamos a aportar a la iglesia. Tenemos miedo de qué va a pasar. Y nosotros somos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos al primer punto. Administrar es entender la mayordomía de los dones. Les invito a que me acompañen en 1 de Pedro 4:10. Administrar es entender la mayordomía de los dones. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hoy muchos cristianos no comprenden el poder de los dones, el objetivo de los dones, ¿no? Muchos creen que son ministros de Dios porque tienen dones. Y hay muchos cristianos hoy que se pavonean, digamos, es el término, porque tienen un don. Pero el ministro existe ¿por qué? Porque hay una iglesia. Amén. Sí, Señor. Sin iglesia no existirían los ministros. Por lo tanto, nuestros ministerios, ¿a qué se debe, hermanos? A la iglesia, a la comunidad de los santos.
El mes pasado pasó algo muy lindo acá en la iglesia. Hicimos una jornada de pre y adolescentes, yo estaba organizando todo, y tenía que predicar con su esposa mi amigo. Y estamos ahí finalizando algunos detalles, y me dice, mi amigo, ¿querés que vaya con músicos? Y yo estaba ahí con la pastora, estamos ahí cenando. Mirá, me está ofreciendo que vengan músicos. Bueno, pero preguntarle cuánta ofrenda hay que darle, mi dice, ¿y por qué se maneja? Es la realidad que se maneja en la iglesia. Le digo, bueno, Sebi, ¿cuánto hay que darle ofrenda a los músicos? Porque honestamente no tenemos, le digo. No, no, tranquilo, dice, son chicos apasionados por servir y ministrar a otros. Y vinieron, tocaron, trajeron sus instrumentos, algunos se quedaron hasta el final, otros se fueron porque tenían reunión de líderes ese día, pero ellos entienden la mayordomía de los dones. Poner nuestro don en servicio a los santos. Y hoy en día hay ministros que te cobran por usar ese don. El otro día veía un profeta de Centroamérica, siempre en esos países. Cobraba $450 por una experiencia VIP con el profeta, que no voy a nombrar, para estar sentado en primera fila. $450 para que vos te asegures una palabra profética. Y acá la pastora viene dando palabra. No está la pastora, porque si no estaría haciendo cálculo. A lo que voy, que eso no es ser un buen administrador. Hay cristianos que no administran bien la gracia que Dios depositó en ellos, porque dicen, no, yo solamente voy a servir en la iglesia cuando pueda. Y no, porque Dios depositó en vos un don, un carisma, un talento, que quizás yo, quizás Manu, quizás Elías, quizás Lore, lo está necesitando, pero vos lo estás privando, porque no tenés tiempo. O porque no me animo. Ay, no, porque no sé la Biblia. Ah, porque tal cosa. No somos buenos administradores. ¿Qué don tenés? ¿Qué podés aportar a la iglesia? Entender la gracia nos puede llevar toda una vida, es la realidad. Pero que entendamos que somos partícipes de esa gracia y es que compartirlas con nuestros hermanos tiene que ser algo inmediato en nosotros, justamente. Porque nosotros no somos la fuente de la gracia. ¿Quién es la fuente de la gracia? Dios mismo, Cristo. Cristo que murió por vos en la cruz, derramó su sangre, te dio libertad y te dio una nueva identidad. Por lo tanto, esa gracia que recibiste de regalo, tenés que administrarla con los santos. Sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Me encanta esa palabra porque acá, no sé si fue a propósito, si fue revelación, pero Pedro pone la multiforme gracia de Dios. Es decir, que no hay un límite, no hay una estructura, no hay una forma para manifestar la gracia. Porque la gracia puede ser desde un abrazo, como siempre digo, a un niño en el comedor, como puede ser que yo le regale algo a un hermano que está necesitando, hasta poder librarlo de un trabajo de muerte o hacer un milagro en su cuerpo. Porque la multiforme gracia de Dios no tiene límites ni parámetros. Por lo tanto, vos no te puedes dar el lujo, yo no sé cómo aportar a la iglesia. Si no hay límites, no hay estructuras, no hay formas, algo tenés que aportar, algo tenés que dar a tus hermanos. Porque la multiforme gracia de Dios se manifiesta en base como es la comunidad. Porque hay muchas comunidades que son muy buenas en adoración y alabanza. Hay otras comunidades que son muy buenas en enseñanza. Hay otras comunidades que son muy buenas en la cuestión económica y ayudar a gente. Porque no hay un parámetro para saber administrar la gracia. Pero ese hay un requisito que tiene que ser en la iglesia. Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero ayudar en fundaciones, ayudar afuera, ayudar a otras personas. No, no, no. Si Dios te depositó un don, un talento,
lo tenés que aplicar en la iglesia. Porque yo acá me encanta predicar y mucha gente me dice, sos muy bueno predicando. Perfecto. Pero yo en mi trabajo no hablo. En mi trabajo no hablo con nadie. No les doy consejo a nadie, a menos que me lo pidan, ¿no? Porque yo no voy a dar mi talento en un trabajo. Y mucha gente confunde eso. La gracia que vos tenés depositada es para que la administre y las desarrolles en la iglesia. Eso entiéndalo, hermano. La iglesia necesita que vos administre la gracia que Dios depositó en ti por la edificación de los santos. Amén. Pasamos al punto número 2. Ser un buen administrador también significa tener un buen trato. ¿Está listo para leer Biblia? ¿Para leer varios versículos? Yo lo voy leyendo, Ruti, si no los le vas a poner, no te das drama. ¿Sí? Lucas 6:31 dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mateo dice en capítulo 6, al 14 al 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, que también su Padre está en los cielos, perdonen ustedes sus ofensas. Y Efesios 4:26 al 27, si se enoja, no pequen, no dejen que el sol ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Y qué tiene que ver esto con ser buen administrador de la gracia? ¿Dios ha sido gracioso contigo? No en tema de chistes, sino cuánta gracia depositó Dios en vos. Porque hay gente que ha sido rescatado de grandes realidades, ha experimentado en flor de piel el amor de Dios, el perdón de Dios, y vienen acá y se ofenden porque no lo saludan. Vienen acá y se ofenden porque no lo nombramos y nos olvidamos. Vienen acá y se ofenden porque nadie me escribió en la semana en WhatsApp. Ser administradores de la gracia, ser un buen administrador es, si Dios me perdonó, si Dios cambió mi carácter de porquería que yo tenía, si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cómo no lo voy a hacer igual con mi hermano? Y a veces perdemos de punto de vista eso. ¿Por qué? Porque muchas veces en iglesia hay gente que enfatiza o cree que ya alcanzó una cierta madurez y que lo tienen que respetar, lo tienen que venerar. Si alcanzan una cuestión de liderazgo, lo tienen que tirar a las alfombras, no sé. Y acá en el texto, Jesús y el apóstol Pablo, en todas sus iglesias, habla del trato hacia el hermano, porque un buen administrador de la gracia de Dios va a tratar bien a su hermano. Ser administrador de la gracia es transmitir y imitar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Eso lo tiene que ver reflejado tu hermano. Acá ha habido gente que le hemos tenido una paciencia enorme. Y ellos cuando le han tocado estar en un puesto de ejercer paciencia para con otro hermano,
hacen así. Que no me responden el WhatsApp. Que no me atienden la llamada. No quieres hacer nada conmigo. Pero si tuvimos años de paciencia con vos hacías lo mismo. ¿Cómo no vas a tener esa misma paciencia? Por eso ser un buen administrador de la gracia es entender lo que Dios ha hecho en vos y transmitirlo a tus hermanos. Gustavo siempre cuenta que a él le cuesta estudiar. Y en un futuro Gustavo cuando tenga que dar una enseñanza, una materia, y le toque a otro Gustavo Junior. ¿Qué va a hacer Gustavo? ¿Se va a enojar o va a ser un buen administrador de la gracia? Es decir, no, así como la paciencia que me tuvo el pastor y la pastora, yo también tengo que tener paciencia con este hermano. Entonces, hermano, sea un buen administrador de la gracia. Tercer punto, administrar la gracia es, sobre todo, compartir el mensaje de salvación. Amén. Vamos a Efesios 3, 1 al 7. Este es un texto medio complejo porque Pablo por ahí escribe medio elevado, pero hay dos cosas que quiero rescatar. En Efesios 3, 1 al 7 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Pablo dice, yo, Pablo, soy prisionero para predicarle a ustedes los gentiles. Es decir, aquella persona que no es judía, que no es de mi pueblo. Y me ha dado esta administración de la gracia. Ese compartir el mensaje, Pablo lo toma como una administración que Dios le ha dado de la gracia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podés entender cuál sería mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Palabras más, palabras menos, palabras diciendo, Dios me ha dado una administración poderosa de compartir el mensaje de salvación a los gentiles, algo que antes ya fue revelado, que Pablo después lo dice en los Salmos, pero que la gente no entendió, recién ahora lo estamos entendiendo. Entonces, mi ministerio es predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, como administradores de la gracia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio. Siempre hablamos con mi papá sobre la cuestión de la reforma, ¿no? Y sí, se sigue dando vueltas de si realmente sirvió la reforma, no sirvió la reforma, para qué existió, para qué no existió. Y uno que ha estudiado en el seminario en la cuestión de la pre-reforma, la post-reforma, yo llegué a una conclusión muy simple. Y es que la reforma fue dada por Dios para poder seguir administrando su gracia. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién estaba a cargo de la administración de la gracia de Dios en ese momento? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, ¿qué estaba haciendo? Estaba privando el conocimiento de Dios. Porque, préstame mani, la Biblia. Porque hoy que Mónica tenga esto en sus manos, con este trapito tan lindo, antes no existía. Esto antes estaba en otro lenguaje y solamente lo pueden acceder los sacerdotes. Entonces, Dios pone en Martín Lutero, y no fue solamente Martín Lutero, fueron como entre 50 y 100 hombres, que la principal tarea fue administrar la gracia, volver a dar la palabra de Dios
a las manos de cualquier hombre y mujer. Porque la administración de gracia es compartir el evangelio. Amén. La palabra God en inglés significa Dios. Pero God, como el inglés es una lengua anglosajona, tiene su origen en el alemán. Y God viene de Gott, con doble T. Entonces en 1522, Lutero, cuando se pone a transcribir la Biblia del latín a alemán, tiene un problema. Es cómo le vamos a poner a Dios. Porque no le puedo poner Deus, como se venía poniendo en latín. Porque el tabernero, el granjero, el herrero, el soldado, el mensajero, no sabe lo que es un Deus. Pero aquellos alemanes descendientes del Sacro Imperio Romano Germánico del 1300, para describir a una fuerza superior que ordenaba todo el universo, le llamaban Gott. Entonces Lutero dice, Dios es Gott. Siempre estuvo en la boca del pueblo. Entonces cuando escribe la Biblia en alemán, le pone Gott. ¿Y eso qué significa? Volvió a traer a boca del pueblo a Dios mismo. Entonces un buen administrador de la gracia, ¿qué hace? Comparte el evangelio y lleva el evangelio a la realidad de cada persona. ¿Usted hace eso? Porque no te estoy diciendo que transformes el mensaje ni que lo modifiques, sino que lo adaptes a la realidad de tus familiares, a la realidad de tus vecinos, a la realidad de tus compañeros de trabajo. Yo tengo compañeros que están como una especie de volviéndose a Dios y están yendo a la iglesia católica. Obviamente yo no entro en el conflicto de la Virgen ni nada, sino que les hablo de Dios. Porque entiendo que tengo que adaptar el mensaje de Dios a lo que ellos están viviendo. Hasta que Dios mismo les sea revelado. Entonces un buen administrador de la gracia de Dios lleva el mensaje, se lo adapta a la gente, intercede y ora hasta que ese mensaje sea revelado en sus corazones. O sos de esas personas que cuando tienen problemas vos te quedás en silencio, de brazos cruzados. O sos de esas personas que no les compartís la palabra. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, yo a este familiar yo no le digo más nada. Él se buscó todo eso. Y a lo mejor vos tenés una palabra poderosa para decirle a esa persona para que salga de esa dificultad, de ese problema. Entonces, sea un buen administrador de la gracia de Dios. Como decía, un buen administrador no corrompe el mensaje, no lo cambia, ni lo transforma, sencillamente lo adapta para que toda persona alcance el conocimiento de Cristo, y ahí es la tarea del Espíritu Santo de que esa alma sea ganada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Para concluir, hermanos, seamos buenos administradores de la gracia. Yo por eso pasé la imagen, no se nota, pero hay muchos hombrecitos negros y está él haciendo como, me están enfocando, me están mirando. Porque llegó la hora de ser un buen administrador. La iglesia está creciendo, hermanos. Cada vez somos más y necesitamos más de cada uno. Ya sea desde acomodar la silla, aunque la pastora te corrija 20 veces, ya sea por orar y llevar la carga de otro, ya sea para servir a los niños, ya sea para ayudarme en el sonido, ya sea para lo que sea. Necesitamos más gente que venga acá y quiera dirigir reuniones, más gente que quiera participar de intercesión, gente que quiera estudiar y ayudar en la liberación, porque la iglesia va creciendo y va a crecer también las necesidades de los santos. Por eso llegó el momento de que no te escondas más, que seas un buen administrador de la gracia. Amén. Voy a orar y a aquellos que quieran pasar para
digan, me falta ese empujoncito, me falta esa cuestión de activarme, pase acá adelante. Que vamos a estar orando por su vida. Amén. Mientras Ruth pone una oración, les invito a que se pongan de pie.